Nosotros tenemos que resolver la multiplicación entre una y dos expresiones algebraicas. La primera expresión que se está multiplicando se trata de un monomio, mientras que en la segunda expresión algebraica lo que nosotros estamos viendo es que tenemos uno y dos términos, es decir, un binomio. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que si vamos a multiplicar entre un monomio y un binomio, tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, que es monomio por binomio. Entonces, este monomio se va a multiplicar por el primer término y posteriormente por el segundo término. Lo que tenemos que tener presente es las leyes de los signos. Entonces, aquí lo que vemos es que en el monomio tenemos una expresión positiva. Se debe de asumir que es un signo positivo, aunque ese signo positivo no esté explícitamente. Entonces asume que esto es positivo. Y aquí lo que vamos a ver es que este término positivo se va a multiplicar por uno y dos términos que vemos que ambos son negativos. Por lo que en otras palabras, pues vamos a decir que todo esto será igual a más por menos, que eso nos dará menos. Primero lo que tendremos que hacer es que vamos a multiplicar los coeficientes 5 y 2. Entonces vamos a ponerlos tal cual como están indicados. 5 multiplicado por 2. Ahora lo que vamos a hacer es que multiplicado también por a elevado a la x, por b elevado a la y, por estos dos términos. En este caso lo que vemos es x cuadrada y por a elevado a la 3x y multiplicado a la vez también por y elevado a la b. Entonces pues nosotros ya hicimos la multiplicación de este término contra este otro. Obviamente pues ya aplicando las leyes de los signos, eso sí. Ahora más por menos, que eso nos dará menos. Vamos a multiplicar primero los coeficientes. En este caso 5, que se va a multiplicar por un quinto. Lo vamos a dejar indicado en este momento. Ahora todo esto multiplicado por, otra vez se repite esto, que es a elevado a la x multiplicado por b a la y multiplicado por este término que es a elevado a la x cuadrada y multiplicado a la vez por b elevado a la menos 7y. Simplificando todo esto nos va a quedar igual a, bueno, aquí vamos a simplificar el primer término por el momento. Entonces vamos a empezar desde el signo negativo. Vamos a multiplicar de una vez los coeficientes 5 y 2, que 5 por 2, que eso nos da 10. Ahora vamos a ver si lo que resta de ese término hay, pues podemos aplicar las leyes de los exponentes. Vemos que sí se puede. Aquí tenemos el caso de a elevado a la x multiplicado por a elevado a la 3x. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos aplicar la siguiente ley de los exponentes. Cuando yo tengo el producto de potencias de una misma base, la base es P, entonces todo esto es igual a que se conserva la base, mientras que los exponentes m y n, así en su orden, pues se suman entre sí. Entonces vamos a simplificar estas dos partes. Vamos a conservar la base A y lo que vamos a ver es que se van a sumar entre sí x y posteriormente 3x. Aquí en esas dos partes ya hicimos la parte de esta ley de los exponentes. Ahora vamos a ver si pues puede aplicarse leyes de los exponentes con este. Por ejemplo, vemos que no se puede, porque no es lo mismo decir b elevado a la y que y elevado a la b. Para empezar, porque tenemos las diferentes bases b y y. Entonces, mucho menos con este, que es x cuadrada, porque vemos otra base que es x. Entonces, estos lo vamos a multiplicar directamente. Entonces, multiplicado por b elevado a la y por x cuadrada por y elevado a la b. Ahora todo esto menos, aquí vamos a multiplicar los coeficientes 5 y un quinto. Veremos cómo se hace la multiplicación entre un entero y una fracción. El entero se asume que tiene denominador 1, porque 5 entre 1 nos da el mismísimo 5. Y lo que hacemos es que los numeradores y denominadores se multiplican directamente. 5 por 1, que eso nos da 5. Y todo esto sobre 1 por 5, que eso nos da 5. Entonces, es decir, 5 quintos, que eso equivaldría a 1. Ahora lo que vamos a hacer, todo esto multiplicado por, aquí vemos que tanto estos dos términos como estos dos otros, pues se pueden aplicar esta misma ley de los exponentes. Vamos a simplificar primero los de A. En este caso lo que podemos ver es que se conserva la base A,
mientras que los exponentes x y x cuadrada pues se van a sumar entre sí debido a este modelo de las leyes de los exponentes. Ahora todo esto multiplicado por, vemos que esta misma base b está ahí. Lo único que tenemos que hacer es que los exponentes y y menos 7y se suman entre sí. Entonces todo esto es b elevado a la y. Tenemos que respetar el signo más de aquí. Entonces vamos a ponerle el más. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos este negativo. Entonces a partir de ahí, pues tenemos que protegerlo forzosamente con paréntesis. Y todo esto menos 7y. Sí, porque en este caso lo que vemos es que pues se tiene que respetar este signo más. Y aplicando las leyes de los signos, más por menos que eso nos dará menos. Simplificando todo esto, esto será igual a menos 10, que va a multiplicar por, en este caso vemos que se conserva la base a, mientras que los exponentes x y más 3x, pues bueno, se suman entre sí. Tenemos que recordar que x tiene coeficiente 1, y lo que hacemos es que 1 por x nos da la misma x. Entonces 1 más 3, y multiplicado por x, pues será 4x, y obviamente positivos, porque son suma de números positivos. Ahora multiplicado por los términos no semejantes, es decir, b elevado a la y por x cuadrada por y elevado a la b. Entonces ya simplificamos toda esa parte. Ahora todo esto menos 5 entre 5, que eso nos dará 1. Entonces 1 por todo eso mismo nos dará eso mismo. Entonces podemos decir que ya no podemos escribir ese 1. Entonces lo podemos dejar así ya tal cual. Aunque podemos escribir el 1 tal cual y no hay ningún problema. Pero al final de cuentas 1 por todo eso mismo nos dará eso mismo. Entonces nada más consideren que esto ya equivale a 1. Y 1 por aquí a, que va a elevarse a x más x cuadrada. Entonces aquí tiene exponente 1. Se debe de asumir eso porque una ley de los exponentes me dice que cuando nosotros tenemos una base elevada a potencia 1, nos da igual a la misma base. Entonces no se puede simplificar eso. Entonces se deja tal cual como está, porque tenemos, aunque sí, la misma base, pero tenemos unos exponentes distintos. Aquí exponente 1 y aquí exponente 2. Entonces esos dos términos no son semejantes. Entonces esos se dejan tal cual como están. Quiere decir x y posteriormente más x cuadrada. O es lo mismo que decir x cuadrada más x, no hay ningún problema. Y multiplicado por b elevado a la, en este caso y más por menos eso nos da menos. Que entonces será y menos 7y. Entonces todo esto es igual a menos 10 multiplicado por a elevado a la 4x por b a la y por x cuadrada por y elevado a la b. Todo esto menos a elevado a la x más x cuadrada por b elevado a la... Aquí tenemos 1 por y, que eso significa que es y. Entonces 1 menos 7, como este es más pequeño que el otro, entonces 1 menos 7, que eso nos dará menos 6. Entonces será menos 6 elevado a la y. Entonces nosotros ya tenemos esto, aunque también lo podemos formalizar un poco más. Entonces suele pasar que tenemos una base elevada a un exponente negativo. Y a veces sucede que pues no es tan formal dejarlo de esta manera. Entonces nosotros podemos aplicar otra ley de los exponentes, que dice lo siguiente: cuando nosotros tenemos una base elevado a exponente negativo, todo esto será igual a 1 sobre a elevado a la n. Es decir que pues como esto es entero o es numerador, pues esta base se pasa a denominador y cambia el signo del exponente. Y ese 1 pues es el coeficiente 1 de aquí, porque 1 por todo eso mismo nos da eso mismo. Entonces esa es la razón del 1 que está en el numerador, cuando nosotros estamos en la situación del lado de hecho de la igualdad de esta ley de los exponentes. Entonces vemos que podemos pasar esto a esto, pero recordando ahora que este es el coeficiente que le acompaña a este. Entonces este término o esta parte de a elevado a la x más x cuadrada va a permanecer en el denominador. Entonces todo esto será igual a menos 10 por a elevado a la 4x por b elevado a la y por x cuadrada por y elevado a la b, y aquí menos
esto lo vamos a dejar tal cual en el numerador. Es decir, a elevado a la x más x cuadrada. Y ahora todo esto sobre esta base, que es b elevado a la menos 6y, se va a pasar a denominador por este modelo. Entonces será b, y esto, que es menos 6y, como es negativo, ahora vamos a pasarlo a positivo. Es decir, así, tal cual. Entonces nosotros simplificamos ya todo esto. Y con esto nosotros terminamos este ejercicio. Esta es su respuesta.